La nieve caía en silencio sobre la mansión Thornwood, cada copo descendiendo como una acusación susurrada contra el cielo gris de diciembre, cubriendo la antigua finca con un manto de blancura que parecía reflejar la fría furia que emanaba desde dentro de sus muros de piedra. Los sirvientes se movían por los pasillos con pasos sigilosos y la mirada baja, sus susurros portando el escándalo que mancharía estos salones por generaciones venideras. Lady Eleanor Ashford, la duquesa de Thornwood, esposa de Lord Adrian Blackwood durante 2 años, era conducida en desgracia, desterrada como una criminal común del único hogar que había conocido desde su matrimonio. En el gran salón, donde la luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre los retratos de los ancestros Blackwood, que miraban desde arriba con severa desaprobación. Eleanor permanecía con las manos cruzadas frente a ella, su rostro tan pálido como la nieve de afuera, sus ojos oscuros fijos en algún punto distante, como si pudiera desear estar lejos de este momento, del hombre que estaba ante ella, con una ira tan terrible en su semblante. Adrian Blackwood, duque de Thornwood, un hombre cuyo solo nombre imponía respeto y cuya reputación militar se había construido sobre una lealtad inquebrantable y una brillantez táctica, sentía la traición arder en sus venas como veneno. La evidencia yacía ante él sobre el escritorio de caoba. Cartas con la delicada caligrafía de su esposa, correspondencia interceptada por su red de informantes, cada una detallando movimientos de tropas, rutas de suministro, planes estratégicos que nunca debieron haber salido de los confines de su estudio. Ella se había reunido con agentes enemigos conocidos, esto lo sabía con certeza, había pasado secretos que podrían haberlo destruido, que podrían haber llevado a la muerte de sus hombres, a la caída de todo lo que había jurado proteger. ¿No tienes nada que decir? Su voz, cuando llegó, fue tan áspera como el viento de invierno, y Eleanor se estremeció casi imperceptiblemente, la única señal de que no estaba tallada en mármol. Ella lo miró entonces, y en sus ojos él no vio el desafío que esperaba, ni la astucia de una espía atrapada en su traición, sino algo que se parecía inquietantemente a la tristeza, a la aceptación de un destino que ella sabía que llegaría. «No tengo nada que decir, mi señor», susurró ella, y su voz tembló solo ligeramente, una hoja apenas agitada por el aliento del otoño. La mandíbula de Adrian se tensó. Sus manos se convirtieron en puños a sus costados mientras luchaba contra el impulso de exigir respuestas, de sacarle la verdad a la fuerza, de entender cómo la mujer que se había sentado frente a él en el desayuno, que había cuidado el jardín con tanta delicadeza, que había apenas comenzado, a hacerle sentir algo más que el vacío que había llevado consigo desde la guerra, podía haberlo traicionado tan completamente. «Entonces no me dejas otra opción», dijo él, y las palabras cayeron como piedras en aguas profundas. «Estás desterrada de Thornwood, de todas mis propiedades, de la sociedad misma. No te llevarás nada más que lo que llevas puesto y partirás dentro de 1 hora». Eleanor asintió una vez, una ligera inclinación de cabeza, y se giró hacia la puerta donde el ama de llaves esperaba con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Sobre el escritorio, debajo de las cartas condenatorias, yacía un sobre sellado en la mano de Eleanor, dirigido simplemente a Adrian, pero él no lo vio entonces, con la vista nublada por la ira y el terrible dolor de lo que creía era su traición. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?
Ahora, comencemos. El carruaje que se llevó a Eleanor de Thornwood traqueteó sobre caminos helados hacia la frontera norte de las vastas posesiones de Adrian, hacia una cabaña tan remota que incluso el pueblo más cercano yacía a 3 millas de distancia. Un lugar donde la desgracia podía ocultarse de las miradas indiscretas de la buena sociedad, donde una duquesa caída podría vivir sus días en la oscuridad que sus supuestos crímenes exigían. Eleanor se sentó con las manos entrelazadas en su regazo, su delgada capa apretada contra el frío de diciembre que se filtraba a través de las paredes del carruaje, y a medida que las millas se extendían entre ella y el único hogar que había conocido en los últimos 2 años, el recuerdo la invadió con la fuerza de un vendaval de invierno, llevándola de vuelta al principio, al día en que su padre le había informado del acuerdo con el duque de Thornwood, un héroe militar recién regresado de las guerras, un hombre de impecable linaje y vasta fortuna que requería una esposa para asegurar su descendencia y administrar su casa. Ella tenía 20 años entonces, esperanzada a pesar de la naturaleza mercenaria del acuerdo, pues había oído historias del honor del duque, su coraje, su devoción al deber, y se había permitido soñar que quizás el deber podría convertirse en algo más cálido, algo verdadero. Qué ingenua había sido, de pie en la capilla de Thornwood el día de su boda, encontrándose con los ojos grises de Adrian por primera vez y hallando allí solo una fría evaluación, la mirada de un hombre cumpliendo una obligación, nada más. Los meses que siguieron habían sido un estudio sobre la soledad. Adrian cortés pero distante, sus días consumidos por los asuntos de la finca y las consultas militares, sus noches pasadas en su estudio con mapas y correspondencia, mientras Eleanor vagaba por la vasta mansión como un fantasma, tratando de hacer un hogar de habitaciones que resonaban con el vacío, tratando de construir calidez donde no existía ninguna. Había perseverado, cuidando los jardines con sus propias manos, a pesar de las protestas del jardinero jefe, estableciendo obras de caridad en el pueblo, aprendiendo los nombres de cada sirviente, leyendo los libros de la biblioteca de Adrian y dejando notas en los márgenes que esperaba que él encontrara y quizás, la viera como algo más que la adquisición necesaria que ella sabía que era. Y lentamente, tan lentamente que apenas se había atrevido a tener esperanza, algo había comenzado a cambiar. Adrian pidiéndole su opinión sobre un asunto de administración de la finca, aceptando su invitación a pasear por los jardines al atardecer. El fantasma de una sonrisa cuando ella hacía una observación ingeniosa en la cena, la noche en que casi había alcanzado su mano antes de contenerse, la calidez que se deslizaba en su voz cuando le daba las buenas noches. 2 años de paciente cultivo, de gentil persistencia, de amarlo desde una distancia cuidadosa, y justo cuando el suelo helado entre ellos había comenzado a descongelarse, cuando ella había empezado a creer que el afecto podría realmente echar raíces, el enemigo había atacado, no a Adrian directamente, sino a ella, a la única debilidad que nunca podría fortificar. Su hermano menor Thomas, capturado durante su servicio militar, mantenido como rehén en condiciones que no se atrevía a imaginar, su vida el precio de su cooperación. Las cartas que se había visto obligada a copiar, las reuniones con hombres cuyos ojos no contenían más que cálculo y crueldad, la cuidadosa danza de aparentar traicionar mientras les daba información inútil, rezando para que la brillantez de Adrian viera a través de la falsa inteligencia, que Thomas sobreviviera, que de alguna manera esta pesadilla terminara sin destruir todo. Todo había sido para nada, pues aquí estaba,
desterrada y marcada como traidora, incapaz de decir la verdad que pondría en peligro a los dos hombres que más amaba, aceptando la condenación como el único camino que aún podría salvarlos. Pasaron las semanas y la mansión Thornwood se sumió en un silencio que se sentía menos como paz y más como las secuelas de una batalla, cuando el humo se ha disipado, pero el costo se hace visible en los espacios vacíos donde una vez estuvieron los caídos. Y Adrian se encontró vagando por habitaciones que ahora parecían más grandes, más vacías, aunque nada físico había cambiado, excepto la ausencia de una mujer esbelta que se había movido por estos salones como un susurro que apenas había reconocido hasta que se fue. Se decía a sí mismo que su insomnio era simplemente la inquietud de una mente acostumbrada a las campañas militares y la planificación estratégica, que el sentimiento de vacío en su pecho era la satisfacción de haber protegido su casa de la traición, que se había hecho justicia y que debería sentirse vindicado, pero la vindicación sabía a cenizas, y el sueño lo eludía noche tras noche, mientras yacía mirando el dosel de su cama, viendo una y otra vez esa última mirada en los ojos de Eleanor. No el desafío de una espía atrapada en su traición, no el odio de una esposa agraviada, sino algo que lo atormentaba mucho más profundamente, una tristeza tan profunda que parecía contener profundidades que nunca se había molestado en explorar, una aceptación que hablaba de sacrificios que no podía empezar a comprender. Notó cosas que había estado demasiado consumido por la ira para ver antes. Sus libros dejados abiertos en la biblioteca, páginas marcadas con sus cuidadosas anotaciones, observaciones sobre la gestión de la finca y mejoras agrícolas que mostraban una mente mucho más comprometida con el bienestar de Thornwood de lo que él había creído. Y cuando pasaba por los jardines que ella había cuidado con sus propias manos, veía cómo habían comenzado a marchitarse sin su cuidado, las rosas caídas, como si lloraran a su señora, el jardín de hierbas creciendo salvaje y desatendido, a pesar de los esfuerzos del jardinero. Pues había sido el toque de Eleanor, la gentil persistencia de Eleanor, lo que había coaccionado tanta belleza de la tierra. El pueblo envió preguntas sobre las obras de caridad que ella había establecido, la escuela para los hijos de los arrendatarios que cerraría sin su patrocinio, el fondo para viudas que ella había administrado personalmente, los enfermos que había visitado con sus propias manos a pesar de las protestas de su mayordomo sobre la propiedad, y Adrian se dio cuenta con creciente incomodidad de que Eleanor se había entretejido en la tela de Thornwood de maneras que nunca se había molestado en observar. Había creado algo real y bueno, mientras él la había descartado como meramente el adorno necesario de su casa. Su amigo y confidente, el capitán James Hartford, lo visitó una tarde de febrero cuando la escarcha aún se aferraba a las ventanas, y con un brandy en el estudio, Hartford estudió a Adrian con la mirada astuta de un hombre que había servido a su lado a través de sangre y fuego, que sabía cuando algo preocupaba al duque más allá de las preocupaciones habituales de la finca y la política. —¿Estás seguro de lo que viste, Adrian? —preguntó Hartford con cuidado, agitando el líquido ámbar en su vaso, y Adrian sintió un destello de ira ante la pregunta, ante la duda que implicaba. —La evidencia era irrefutable —dijo Adrian—, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se sentían ensayadas, huecas, un escudo contra los susurros de incertidumbre que habían comenzado a plagar sus pensamientos. —La evidencia puede ser fabricada —observó Hartford con suavidad—, y me pregunto, amigo mío,
¿Por qué una mujer acusada de traición aceptaría el destierro sin una sola palabra en su propia defensa? ¿Por qué no se enfurecería, ni lloraría, ni suplicaría inocencia, como lo haría cualquier persona culpable, sabiendo que el silencio sellaba su destino? Adrian no tuvo respuesta. Solo pudo desechar las preocupaciones de su amigo con un gesto de la mano, pero esa noche yació despierto una vez más, atormentado no por la certeza, sino por la duda, por el fantasma de la tristeza en los ojos de Eleanor, por la terrible posibilidad de que hubiera cometido un error cuyas consecuencias aún no podía comprender. La cabaña que se había convertido en la prisión de Eleanor se encontraba al borde de un bosque oscuro, donde los vientos de invierno aullaban a través de las ramas desnudas, como el lamento de fantasmas. Una estructura tan pequeña y miserable que su totalidad habría cabido dentro del vestíbulo de Thornwood, con paredes que dejaban entrar el frío y un hogar que devoraba la poca leña que podía recoger del bosque helado. Y aquí Eleanor vivía en una pobreza que nunca había conocido, su modesta asignación apenas suficiente para pan y carbón, sus días consumidos por la simple lucha por sobrevivir que dejaba poco espacio para el dolor que de otro modo la habría destruido, aunque en las noches, en las largas y oscuras noches, cuando el viento sacudía las contraventanas y su aliento formaba nubes en el aire gélido, el recuerdo acudía a ella sin ser invitado e implacable, llevándola de vuelta a momentos que había atesorado sin saber cuán preciosos se volverían. La noche en que Adrian se había unido a ella para cenar y realmente se había reído de algo que ella dijo, un sonido genuino de deleite sorprendido que había hecho que su corazón se elevara con tonta esperanza. La tarde en que habían caminado juntos por los jardines de Thornwood y su mano había rozado la de ella, deteniéndose quizás un momento más de lo que el accidente explicaría. La noche en que lo había encontrado tarde en la biblioteca y él había levantado la vista de sus mapas con una expresión casi tierna, casi había pronunciado palabras que murieron sin nacer en sus labios, pero dejaron su fantasma en sus ojos. La había hecho creer que quizás estaba aprendiendo a quererla como ella había llegado a quererlo a él, con un amor que había crecido silenciosamente en las sombras de su acuerdo hasta llenar todo su corazón, un amor que nunca había pronunciado en voz alta y que ahora nunca podría. Cuidaba una pequeña parcela de jardín detrás de la cabaña cuando el suelo lo permitía, coaccionando verduras de invierno de la tierra reacia con la misma devoción paciente que una vez había ofrecido a las rosas de Thornwood, y a veces escribía cartas que nunca enviaría, vertiendo en el papel todas las palabras que no podía decir, explicaciones y disculpas y seguridades de que Thomas estaba a salvo, que la inteligencia que había proporcionado era inútil, que Adrian nunca debía temer que realmente lo hubiera traicionado, aunque qué importaba ahora, de qué servían las explicaciones cuando él ya la había juzgado y condenado, cuando la sola vista de ella debía llenarlo de asco e ira. Pero incluso en su exilio, incluso en su aceptación de este destino, rezaba por él, susurraba súplicas a un Dios que parecía tan distante como el esposo que había perdido, rogando que Adrian estuviera a salvo, que los enemigos que la habían utilizado tan cruelmente nunca lograran hacerle daño, que viviera larga y bien, aunque ella no pudiera ser parte de esa vida. Y a medida que el invierno se profundizaba y una tos comenzaba a resonar en su pecho, a medida que sus fuerzas disminuían y cada día se convertía en una batalla contra el frío y el hambre y una enfermedad que carecía de los recursos para atender adecuadamente, Eleanor encontró una extraña paz en el conocimiento de que al menos había hecho esta única cosa bien. Lo había protegido incluso a costa de todo lo que más quería.
Lo había amado lo suficiente como para dejar que la odiara si eso era lo que su seguridad requería, aunque a veces, en sueños febriles, imaginaba un mundo diferente donde la verdad podía ser dicha, donde Adrian la miraba de nuevo con calidez en lugar de desprecio, donde el amor que había vislumbrado crecer entre ellos se le había permitido florecer en lugar de ser aplastado bajo el peso de circunstancias que no había podido evitar. El capitán Hartford llegó a Thornwood una mañana en que los vientos de marzo sacudían las ventanas y traían consigo la débil promesa de la primavera, aunque Adrian apenas notó el cambio de estación, demasiado consumido por la inquieta desazón que lo había atormentado desde su última conversación. Las semillas de duda que Hartford había plantado creciendo hasta convertirse en enredaderas espinosas que se envolvían alrededor de su certeza y la apretaban hasta que respirar se sentía difícil, y cuando su amigo entró en el estudio con una expresión lo suficientemente grave como para silenciar incluso el saludo de Adrian, el duque sintió que algo frío se asentaba en su estómago, una premonición de verdades que no estaba preparado para enfrentar. «Ha habido un intento de asesinato contra tu vida», dijo Hartford sin preámbulos, colocando un despacho sobre el escritorio de Adrian con manos que temblaban ligeramente, un detalle que asustó a Adrian más que las palabras mismas, pues Hartford no era un hombre dado a la emoción visible. Había enfrentado cargas de caballería y fuego de cañón con manos más firmes que éstas. Anoche, en Londres, un asesino entró en tu casa de la ciudad. Gracias a Dios que estabas aquí en Thornwood, o estaríamos teniendo una conversación muy diferente, amigo mío. Adrian miró fijamente el informe, leyendo sobre veneno destinado a su vino de la noche, sobre el descubrimiento casual de un sirviente, sobre la captura y posterior muerte del asesino antes de que pudiera ser interrogado, y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies mientras Hartford continuaba hablando, su voz tensa, con algo que sonaba a furia apenas controlada. «Esta es la conspiración que pensaste que Eleanor había expuesto, Adrian. La gran conspiración que creíste que ella reveló a través de su supuesta traición, excepto que ha tenido éxito en una forma completamente diferente, lo que no tiene sentido si ella realmente estaba trabajando con tus enemigos, pues ¿por qué seguirían intentando matarte si ya les había proporcionado la inteligencia que necesitaban? La lógica era irrefutable, condenatoria, y Adrian sintió que su cuidadosamente construida narrativa de traición comenzaba a desmoronarse como piedra antigua. «Quizás ya no confían en ella», dijo, pero las palabras sonaron débiles incluso para sus propios oídos, desesperadas. Hartford sacudió la cabeza y sacó otro documento de su abrigo, este sellado con cera que había sido rota, los bordes carbonizados como si hubieran sido rescatados de las llamas. Esto fue encontrado durante una redada en un refugio enemigo hace 3 días, recuperado de papeles que estaban quemando cuando llegaron nuestros soldados. Léelo, Adrian, y dime de nuevo que tu esposa era su aliada. Las manos de Adrian temblaron mientras desdoblaba el documento. Escaneaba palabras escritas en un idioma que apenas entendía, pero que Hartford había traducido cuidadosamente en los márgenes, y allí, en medio de discusiones sobre movimientos militares y posiciones estratégicas, encontró una sola línea que lo golpeó como un golpe físico. La esposa del duque sigue siendo un obstáculo. Su interferencia nos ha costado un tiempo valioso y debe ser eliminada de la ecuación antes de proceder. No una aliada, un obstáculo. No una conspiradora, sino una interferencia. Alguien que les había costado tiempo.
alguien a quien querían eliminar, y Adrian sintió que la habitación giraba mientras la voz de Hartford llegaba desde muy lejos, diciendo algo sobre evidencia que no cuadraba, sobre inconsistencias que debería haber notado antes, sobre la posibilidad de que todos hubieran sido engañados. «He sido un necio», susurró Adrian, y la certeza que lo había sostenido durante semanas de la ausencia de Eleanor se hizo añicos por completo, dejando solo la terrible comprensión de que podría haber condenado a una mujer inocente, que la tristeza en sus ojos había sido real y justificada, que cada noche de insomnio y cada momento de victoria hueca habían sido su conciencia tratando de decirle lo que su orgullo se negaba a escuchar, y ahora, que Dios lo ayudara, necesitaba saber la verdad antes de que los destruyera a ambos. Adrian comenzó su investigación en secreto, sin contarle a nadie salvo a Hartford sus intenciones, pues no podía soportar la idea de generar falsas esperanzas o parecer un tonto si sus sospechas resultaban infundadas, aunque en su corazón ya sabía con terrible certeza que había agraviado a Eleanor sin medida, y ese conocimiento se asentaba en su pecho como una piedra que se volvía más pesada con cada nueva revelación que descubría. Comenzó con las reuniones que habían formado la columna vertebral de sus acusaciones, visitando los lugares donde Eleanor supuestamente había conspirado con agentes enemigos, y en cada lugar encontró testigos a los que Hartford no se había molestado en interrogar a fondo antes, personas que recordaban a la esposa del duque no con la compostura calculadora de una espía, sino con expresiones de angustia apenas disimulada. Un vendedor ambulante que recordaba cómo le temblaban las manos mientras esperaba fuera de una taberna, un tendero que la había visto salir de una de esas reuniones con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas, detalles que hablaban no de conspiración, sino de desesperación, de una mujer atrapada en circunstancias fuera de su control. En La Rosa y la Corona, una taberna en los suburbios más sórdidos de Londres, donde se había visto a Eleanor con un conocido agente extranjero, el propietario, un hombre canoso llamado Simmons, que había servido a soldados en su juventud. Estudió a Adrian con ojos astutos antes de pronunciar palabras que cortaban como cuchillos. Su señora esposa vino aquí 3 veces que yo recuerde, y cada vez preguntó por su hermano. Seguía exigiendo saber si Thomas Ashford estaba vivo, si había alguna manera de asegurar su liberación, y esa serpiente con la que se reunió la manipuló como a un violín, hizo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir, y pude ver que le estaba rompiendo el corazón, pero ella seguía volviendo, seguía preguntando, seguía esperando. Thomas Ashford, el hermano menor de Eleanor, un nombre que Adrian había oído quizás 2 veces en sus 2 años de matrimonio, un joven oficial sirviendo en el extranjero a quien Adrian había descartado de sus pensamientos por completo, demasiado absorto en sus propios asuntos como para prestar atención a la familia de su esposa, y ahora la mención de ese nombre abría un abismo de comprensión que amenazaba con tragárselo entero. Regresó a Thornwood y rebuscó en la correspondencia de Eleanor las cartas que había utilizado como prueba de su traición, y esta vez las leyó con otros ojos. Notó que cada una coincidía no con movimientos militares o decisiones estratégicas, sino con fechas personales, con el cumpleaños de Thomas, con el aniversario de la muerte de su padre, con festividades en las que una hermana naturalmente pensaría en un hermano ausente, y el patrón que surgió no fue de espionaje calculado, sino de intentos frenéticos por salvar a alguien a quien amaba, cada reunión con agentes enemigos, correspondiendo perfectamente con otra súplica desesperada por noticias de Thomas, otro trato hecho para mantener vivo a su hermano.
Hartford se unió a él en la biblioteca al amanecer. Encontró a Adrian rodeado de papeles, mapas y cronogramas, su rostro demacrado por la vergüenza y el creciente horror, y juntos reconstruyeron la verdad a la que la ira de Adrian lo había cegado antes, que Eleanor había quedado atrapada en una elección imposible entre la seguridad de su esposo y la vida de su hermano, que había intentado caminar por una línea invisible entre la traición y el sacrificio, que cada acción que él había condenado como traición había sido un acto de amor desesperado por aquellos a quienes más quería, y la comprensión de que la había castigado por protegerlo, la había desterrado por un coraje que había sido demasiado orgulloso y demasiado necio para reconocer, llevó a Adrian a arrodillarse junto a su escritorio, lágrimas de ira y remordimiento corriendo por su rostro mientras entendía por fin la magnitud de lo que le había hecho a una mujer inocente, cuyo único crimen había sido amar demasiado bien y demasiado desinteresadamente para defenderse a costa de la vida de otros. La verdad completa emergió como un cuerpo que se eleva de aguas oscuras, pieza por pieza terrible, mientras Adrian rastreaba la cadena de eventos hasta sus orígenes en una campaña militar 18 meses antes, cuando se había informado que el teniente Thomas Ashford había desaparecido después de una escaramuza cerca de la frontera, presuntamente capturado, pero sin confirmación oficial, sin demandas de rescate a través de los canales adecuados, nada más que un silencio que aparentemente había llevado a Eleanor a medidas desesperadas que Adrian había estado demasiado ensimismado para notar, y a través de contactos en la oficina de guerra y entrevistas con los oficiales al mando de Thomas, Adrian se enteró de que agentes enemigos efectivamente habían tomado prisionero al joven teniente. Lo habían mantenido en condiciones demasiado horribles para contemplar, y lo habían utilizado como palanca contra su hermana en un complot tan astutamente diseñado que el propio Adrian había caído perfectamente en sus manos al creer lo peor de su esposa sin cuestionarlo. Hartford lo ayudó a reconstruir la línea de tiempo, haciendo coincidir las reuniones de Eleanor con las cartas codificadas que Adrian había interceptado, y lo que había parecido una evidencia condenatoria de espionaje se reveló en cambio como una obra maestra de desinformación. Eleanor había copiado información, sí, pero siempre inteligencia que estaba desactualizada o sutilmente alterada, movimientos de tropas que ya habían ocurrido, planes estratégicos que habían sido abandonados, rutas de suministro que ya no se usaban, alimentando a los captores de su hermano con lo suficiente para que siguieran creyendo que estaba cooperando mientras en realidad no proporcionaba nada de valor, protegiendo los intereses de Adrian incluso mientras sacrificaba su propia reputación y seguridad para mantener a Thomas con vida. Las cartas que había escrito de su puño y letra, las que Adrian había usado para condenarla, habían sido dictadas por los agentes enemigos que retenían a su hermano, y ella las había transcrito exactamente como se le indicó, porque cualquier desviación significaba la muerte de Thomas. Pero también había, Adrian ahora entendía con creciente admiración y una culpa aplastante, incrustado pequeñas inconsistencias que habrían alertado a cualquiera que realmente prestara atención, fechas que no coincidían del todo, detalles que contradecían hechos conocidos, señales sutiles de que esta información no era confiable, señales que Adrian había estado demasiado cegado por el orgullo herido para reconocer, demasiado dispuesto a creer en la traición, porque creer en el amor de Eleanor habría requerido que reconociera sus propios sentimientos crecientes y la vulnerabilidad que representaban. El plan del enemigo había sido elegante en su crueldad,
forzar a Eleanor a parecer que traicionaba a su esposo, abrir una brecha entre ellos, aislarla de la protección de Adrian, y luego, una vez que estuviera desterrada e indefensa, extraer inteligencia real mediante amenazas contra Thomas y el propio Adrian, usando su continuo amor por ambos como el arma para obligar a su cooperación, excepto que Eleanor de alguna manera había logrado orquestar la fuga de Thomas antes de que esa fase final pudiera ejecutarse. Había interpretado su papel tan convincentemente que incluso Adrian había sido engañado mientras simultáneamente trabajaba tras bambalinas para salvar a su hermano, y la comprensión de que ella lo había estado protegiendo en todo momento, que su aparente traición había sido la forma más profunda de lealtad, que había soportado su odio y condena sin defenderse, porque hacerlo habría puesto en peligro a los dos hombres que amaba, llevó a Adrian a un momento de ajuste de cuentas moral tan profundo que apenas podía respirar bajo el peso de su propia ceguera y crueldad, entendiendo por fin que no había desterrado a una traidora, sino a una heroína. No se había protegido de la traición, sino que él mismo se había convertido en el traidor. Y la mujer que sufría en el exilio a causa de su orgullo y sospecha le había salvado la vida, mientras él casi había destruido la de ella. Adrian encontró a Thomas Ashford 3 días después en un hospital militar en las afueras de Londres, recuperándose de su terrible experiencia en cautiverio, y el joven teniente levantó la vista de su cama con ojos que tenían la cualidad atormentada de un hombre que había visto demasiada oscuridad, su rostro demacrado y marcado con cicatrices que hablaban de un trato brutal. Pero cuando Adrian se presentó como el esposo de Eleanor, la expresión de Thomas se transformó en algo cercano a la alegría, el alivio inundando sus facciones mientras agarraba la mano de Adrian con una fuerza sorprendente y decía: «Gracias a Dios que ha venido su gracia. He estado desesperado por escribirle a Eleanor, pero me dicen que primero debo recuperar mis fuerzas, y necesito que sepa que estoy a salvo, que su sacrificio no fue en vano». Palabras que golpearon a Adrian como golpes físicos, porque Thomas claramente no tenía idea de lo que había sucedido, ningún conocimiento de que su hermana había sido desterrada y condenada, viviendo en el exilio mientras él se recuperaba cómodamente, y Adrian sintió que la garganta se le oprimía de vergüenza mientras le pedía a Thomas que le contara todo, que le explicara a qué sacrificio se refería, preparándose para la confirmación de verdades que ya había reconstruido, pero que necesitaba oír en voz alta. La historia de Thomas surgió en fragmentos, salpicada por momentos en que la emoción lo abrumaba. Describiendo su captura durante lo que se suponía que era una patrulla de rutina, los meses de encarcelamiento en condiciones diseñadas para quebrar el espíritu de un hombre, los oficiales enemigos que finalmente se le habían acercado con su proposición: cooperar y proporcionar información sobre los asuntos de su cuñado el duque, o ver cómo usaban a su hermana Eleanor para obtener lo que querían en su lugar. Y Thomas se había negado, había soportado torturas mayores en lugar de traicionar a su familia, pero luego le habían mostrado cartas que Eleanor había escrito, prueba de que ya estaba cooperando para salvarlo, y se había dado cuenta con una claridad devastadora de que su hermana estaba sacrificando todo para mantenerlo con vida. Estaba jugando un juego peligroso con agentes enemigos que la matarían sin dudarlo si resultaba inútil para ellos. «Ella orquestó mi escape, su gracia», dijo Thomas, su voz quebrada por la admiración y el dolor. «Convenció a nuestros captores de que yo tenía valor de inteligencia, que si me trasladaban a un lugar diferente para interrogarme, podría proporcionar información sobre los movimientos de las tropas, y les dio suficientes detalles genuinos para hacer creíble la mentira, detalles que deben haberle costado mucho obtener, y durante el traslado pude dominar a mis guardias y huir.
Regresé a nuestras líneas medio muerto por la exposición y las heridas, y todo el tiempo no dejaba de pensar en el coraje de Eleanor, en cómo me había advertido en mensajes codificados ocultos en esas cartas que la obligaban a escribir que nunca debía contarle a usted lo que había hecho, que nunca debía revelar su participación porque los pondría en peligro a ambos, que la dejara llevar esta carga sola porque la seguridad de usted y la mía valían cualquier precio que ella tuviera que pagar. Adrian escuchó con lágrimas corriendo sin control por su rostro, cada palabra otro clavo en el ataúd de su propia autoestima, entendiendo que mientras Thomas escapaba del cautiverio, Adrian estaba condenando a Eleanor al exilio, que mientras este valiente joven luchaba por regresar a la seguridad, creyendo a su hermana a salvo bajo la protección de su esposo. Eleanor había estado muriendo lentamente sola porque Adrian había sido demasiado orgulloso y demasiado ciego para ver la verdad que había estado ante él todo el tiempo, y cuando Thomas finalmente preguntó, con el rostro iluminado por una expectativa inocente: «¿Cómo está mi hermana, su gracia? ¿Está bien? ¿Sabe que estoy a salvo?» Adrian tuvo que confesar lo que había hecho. Tuvo que ver cómo la luz moría en los ojos de Thomas, y era reemplazada por horror y furia, y un dolor tan profundo que el joven teniente lloró como si su corazón se estuviera rompiendo, lamentando no su propio sufrimiento, sino el castigo inmerecido de su hermana. Y Adrian supo en ese momento que cualquier perdón que pudiera obtener, eventualmente de Eleanor, nunca se perdonaría a sí mismo por no haber confiado en la mujer que había demostrado ser digna de una devoción más allá de toda medida. Adrian salió de Londres en menos de una hora, sin siquiera detenerse a recoger ropa de viaje adecuada. Su único pensamiento era llegar a Eleanor antes de que el tiempo mismo conspirara contra él, antes de que el sufrimiento que ella había soportado en el exilio cobrara su precio final. Y el capitán Hartford insistió en acompañarlo a pesar de las protestas de Adrian, diciendo en voz baja que Eleanor necesitaría un médico y alguien que ayudara si estaba tan enferma como Adrian temía. Y así cabalgaron hacia el norte a través de un clima que parecía reflejar la tempestad interna de Adrian, el aguanieve dando paso a la nieve mientras presionaban a sus caballos más de lo que la prudencia permitía. Deteniéndose solo para cambiar de montura en las postas donde Adrian caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado mientras ensillaban caballos frescos, incapaz de descansar, incapaz de comer, atormentado por visiones de Eleanor sola y sufriendo mientras él había estado cómodamente en Thornwood, condenándola en su corazón. El viaje que a ella le había llevado 2 días en un carruaje lento, ellos lo completaron en menos de 30 horas de cabalgata brutal, y con cada milla la angustia de Adrian se profundizaba, recordando su rostro pálido, el día que la había desterrado, la forma en que no se había defendido ni suplicado piedad, la dignidad con la que había aceptado su juicio, y ahora comprendía que su silencio había sido un último acto de protección, que había asumido su odio sobre sí misma en lugar de arriesgarse a exponer la verdad que podría haber puesto en peligro tanto a Thomas como a Adrian. Había elegido el exilio y la desgracia por encima de cualquier posibilidad de que les ocurriera algún daño a aquellos a quienes amaba, y la magnitud de su sacrificio, contrastada con la pequeñez de su fe en ella, le hizo querer clamar contra los cielos y su propia ceguera con igual furia. Hartford intentó varias veces que descansara, señalando que no le serviría de nada a Eleanor si se desplomaba por el agotamiento, pero Adrian siguió adelante, impulsado por un terror que no podía nombrar, pero que sentía en los huesos, alguna premonición de que cada momento perdido acercaba a Eleanor
a escaparse de su alcance para siempre. Y cuando finalmente coronaron la colina que dominaba el valle donde se encontraba la cabaña, el corazón de Adrian se encogió en su pecho porque el pequeño edificio de piedra parecía abandonado, no salía humo de la chimenea, a pesar del frío glacial, la nieve se amontonaba contra la puerta como si nadie hubiera pasado por ella en días, las ventanas oscuras y sin vida, y espoleó a su exhausto caballo ladera abajo con Hartford, gritándole que tuviera cuidado, que esperara. Pero Adrian no podía esperar, no podía ser cuidadoso, solo podía pensar en Eleanor, dentro de esa fría cabaña sola y asustada, o peor, y se arrojó de la silla antes de que su caballo se detuviera por completo, tropezando a través de la nieve que le llegaba a las rodillas, gritando su nombre, aunque el viento le arrancaba las palabras de los labios. Y cuando llegó a la puerta y la encontró sin cerrar, supo con terrible certeza que algo andaba muy mal, porque Eleanor nunca habría dejado la cabaña sin asegurar a menos que no hubiera podido asegurarla, y entró de un empujón con Hartford justo detrás de él, llamando a Eleanor con una voz que se quebró por la desesperación, y en la penumbra que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de hielo, vio la única habitación de la cabaña en desorden, como si ella hubiera intentado mantener el orden, pero gradualmente hubiera perdido la fuerza. Y entonces la vio, una pequeña figura acurrucada bajo mantas inadecuadas cerca del hogar frío, tan quieta que por un momento que le paró el corazón, pensó que había llegado demasiado tarde, pensó que su crueldad había matado a la mujer que le había salvado la vida, y cruzó la habitación en 3 zancadas, cayendo de rodillas a su lado, alcanzándola con manos que temblaban, susurrando su nombre como una oración que no tenía derecho a pronunciar. La piel de Eleanor ardía de fiebre cuando Adrian le tocó el rostro, y sus ojos, al abrirse con un aleteo ante el contacto, no mostraron reconocimiento, solo la confusión vidriosa del delirio, y susurró algo que él no pudo entender, palabras que podrían haber sido su nombre o podrían haber sido oraciones, y Adrian la tomó en sus brazos con una delicadeza que contradecía su desesperación, sorprendido por lo ligera que se había vuelto, cuán frágil, esta mujer que una vez se había movido por los salones de Thornwood con una gracia tan silenciosa, ahora se sentía como si pudiera romperse bajo el peso de su toque, y llamó a Hartford con una voz que se quebró, gritando que necesitaban un médico de inmediato, que Eleanor se estaba muriendo, y Hartford ya se estaba moviendo, su entrenamiento militar evidente en la rápida eficiencia con la que evaluó la situación y prometió cabalgar en busca del médico más cercano, regresar en unas horas sin importar lo que costara, y entonces Adrian se quedó solo con Eleanor en esa fría cabaña, solo con las consecuencias de su crueldad manifestadas en su cuerpo consumido y su respiración trabajosa, y la llevó a la estrecha cama, trató de calentarla con su propio abrigo y todas las mantas que pudo encontrar, avivó el fuego con manos que temblaban tanto que apenas podía encender el pedernal, y todo el tiempo ella murmuraba en su fiebre fragmentos de pensamientos que lo atravesaban como flechas, porque en su delirio no podía proteger su corazón. No podía ocultar las verdades que había mantenido encerradas durante su exilio. Thomas debe estar a salvo, susurró contra el pecho de Adrian mientras él la sostenía. Por favor, Dios, que Thomas esté a salvo. Le prometí a mamá que lo protegería. Prometí que lo mantendría a salvo sin importar el costo. Y luego, su voz tan débil que tuvo que inclinarse para escuchar, Adrian estará a salvo ahora. La falsa inteligencia los engañará. No sabrá cuán cerca estuvo la muerte. No sabrá que elegí su vida por encima de mi propia felicidad, por encima de todo. Y Adrian lloró abiertamente mientras escuchaba, presionando su rostro contra el cabello de ella, pidiéndole perdón
aunque ella no podía oírlo a través del dominio de la fiebre, y a veces ella lo llamaba por su nombre, en tonos de tal anhelo que él quería morir del dolor. Quería cambiar de lugar con ella, soportar el sufrimiento que había infligido a través de su orgullo ciego y su vanidad herida. Las horas pasaron en agonía, mientras luchaba por mantenerla caliente, por hacerle beber agua a través de sus labios agrietados, por desear que sobreviviera con la pura fuerza de un amor desesperado. Y en su divagar febril, ella habló de momentos que él había olvidado o nunca había notado del todo. La noche en Thornwood, cuando él había sonreído por algo que ella dijo, y ella había atesorado esa sonrisa como un regalo precioso. La mañana en que él le había preguntado sobre su trabajo de caridad, y ella se había atrevido a esperar que él estuviera aprendiendo a quererla. La tarde en el jardín, cuando sus manos se habían tocado y ella había sentido tal alegría por el simple contacto que lo había escrito en un diario que él nunca supo que existía, y con cada revelación Adrian comprendió más plenamente lo que había destruido, qué tesoro había desechado en su arrogancia, creyéndose agraviado cuando en verdad había sido amado con una devoción que nunca había merecido y ciertamente nunca se había ganado. Y cuando Hartford finalmente regresó con el anciano médico del pueblo, el rostro del doctor se puso serio al examinar a Eleanor y le dijo a Adrian en tonos que ofrecían poco consuelo que estaba muy enferma, que meses de mala nutrición y exposición la habían debilitado más allá de lo que la mayoría de las constituciones podían soportar, que la infección pulmonar que ahora la devastaba era precisamente el tipo de enfermedad que se cobraba vidas en tales circunstancias, y todo lo que podían hacer era mantenerla cómoda, mantenerla caliente, rezar para que su espíritu resultara más fuerte que su cuerpo debilitado. Y Adrian se negó a aceptar este pronunciamiento, se negó a creer que la perdería ahora que finalmente había comprendido la profundidad de su propio amor y la magnitud de su sacrificio. Y así se quedó a su lado durante esa primera noche terrible y hasta el amanecer, sosteniendo su mano, hablándole de cosas que debería haber dicho meses atrás, prometiéndole un futuro que rezaba para que ella viviera para ver. Los días que siguieron se desdibujaron en una bruma de vigilia desesperada, mientras Adrian se negaba a abandonar el lado de Eleanor, durmiendo en la silla junto a su cama cuando el agotamiento finalmente lo vencía, despertando al más mínimo cambio en su respiración, y el médico venía 2 veces al día para verificar su estado, su expresión cada vez más preocupada con cada visita, mientras la fiebre se negaba a ceder y la fuerza de Eleanor continuaba menguando como agua que se escurre de manos ahuecadas. Y le dijo a Adrian, con la honestidad brutal de un médico rural que había visto demasiada muerte para ofrecer falso consuelo, que los próximos días determinarían si la duquesa vivía o se deslizaba más allá de toda ayuda terrenal, que su voluntad de sobrevivir importaba tanto como cualquier medicina que pudiera proporcionar. Y Adrian asintió sin escuchar realmente, porque ya había decidido que Eleanor viviría, que no permitiría que el universo se la llevara ahora que finalmente había entendido lo que había poseído y tan descuidadamente había destruido, y así le habló a través de su delirio, confesando todo lo que había aprendido sobre Thomas y los agentes enemigos, y el terrible juego que ella había jugado para salvarlos a ambos, su voz quebrándose mientras describía cómo había encontrado a su hermano y aprendido el alcance total de su sacrificio, cómo ella había protegido la vida de Adrian, mientras él le había pagado su valentía con exilio y condena, y le suplicó perdón con palabras que provenían de profundidades de vergüenza que no sabía que podía alcanzar, diciéndole que había sido un necio cegado
por el orgullo herido, que había tenido miedo de los sentimientos que ella despertaba en él y se había aferrado a la acusación como justificación para alejarla antes de que pudiera alcanzar las partes de su corazón que había jurado mantener protegidas después de que el matrimonio sin amor de sus padres le enseñara que el afecto era debilidad y la confianza una locura. En las tranquilas horas de la noche, cuando Hartford finalmente había sucumbido al agotamiento en la otra habitación de la cabaña y el fuego ardía abajo, Adrian le habló a Eleanor de momentos que había atesorado sin admitirlo siquiera a sí mismo, la mañana en que ella se había reído de su seca observación sobre el pomposo embajador, y su risa había sido como la luz del sol abriéndose paso entre nubes de tormenta. La tarde en que la había encontrado leyendo en la biblioteca y se había sentado cerca con su propio libro simplemente para estar en su presencia, aunque se había dicho a sí mismo que era mera coincidencia, la noche en que ella había vestido seda azul para la cena y él había quedado mudo por su belleza, pero había ocultado su reacción detrás de una fría formalidad, porque no había sabido cómo navegar las peligrosas aguas del sentimiento genuino, y le dijo a su forma inconsciente que se había estado enamorando de ella en esas últimas semanas antes de la acusación, que se había aterrorizado por la vulnerabilidad que ella inspiraba y casi se había sentido aliviado cuando la evidencia de su supuesta traición le había dado una excusa para retirarse detrás de la ira y la rectitud. Y esta admisión le costó más que todo lo demás, porque significaba reconocer que había querido creer lo peor de ella. Había elegido la sospecha sobre la fe, porque la fe requería un coraje del que había carecido, y lloró mientras confesaba esta verdad más fea, sus lágrimas cayendo sobre su rostro febril, mientras le suplicaba que viviera para poder pasar el resto de sus días demostrando ser digno del amor que ella había dado tan libremente y que él había pisoteado bajo sus botas, prometiéndole que si tan solo abría los ojos y volvía a él, dedicaría cada aliento a su felicidad, nunca más dudaría de ella, la amaría con toda la feroz devoción que debería haberle ofrecido desde el principio. La fiebre cedió en la cuarta mañana, mientras una pálida luz solar se filtraba por la ventana de la cabaña, y los ojos de Eleanor se abrieron con claridad por primera vez en días, ya no vidriosos por el delirio, sino confusos e inquisitivos, y cuando su mirada encontró a Adrian sentado junto a su cama, su rostro demacrado por noches de insomnio y húmedo por lágrimas que no se había dado cuenta de que derramaba, ella susurró su nombre como una pregunta, como si no pudiera creer del todo que era real y no otro sueño febril conjurado por su mente debilitada. Y Adrian alcanzó su mano con una gentileza tan desesperada que la suya propia tembló, llevando los dedos de ella a sus labios mientras lloraba abiertamente, diciéndole que había vuelto a él, que vivía, y Eleanor lo miró con un asombro que lentamente se transformó en algo más doloroso a medida que la conciencia regresaba y traía consigo el recuerdo de todo lo que había pasado entre ellos. Y trató de retirar su mano, trató de apartar su rostro de él, porque seguramente él había venido solo por deber o quizás para presenciar su castigo final, pero Adrian la sujetó con firmeza y le rogó que escuchara, que le permitiera explicar todo lo que había aprendido, y así, con una voz ronca por la confesión y el dolor, le habló de Thomas, del complot enemigo que ella había desentrañado con su terrible coraje, de su investigación y la verdad que había destruido su certeza y revelado la magnitud de su crimen contra ella, y con cada palabra los ojos de Eleanor se abrían más y se llenaban de lágrimas, hasta que finalmente lo interrumpió con palabras tan suaves que tuvo que inclinarse para escucharlas, diciendo que lo haría todo de nuevo, que salvar a Thomas y proteger a Adrian había valido cualquier precio
incluida su propia vida, que sólo lamentaba que Adrian hubiera sufrido al creerla una traidora, y esta declaración desinteresada rompió algo en Adrian que había permanecido obstinadamente intacto a través de toda su angustia, y confesó entonces lo que apenas se había admitido a sí mismo durante esas oscuras horas de vigilia, que había tenido miedo de amarla, que su matrimonio arreglado había sido seguro hasta que ella había comenzado a traspasar sus defensas con su bondad, su fuerza silenciosa y su gentil persistencia, que cuando llegó la acusación se había aferrado a ella casi con alivio, porque le había dado una excusa para retirarse detrás de la ira, en lugar de enfrentar la aterradora vulnerabilidad de preocuparse por alguien que podría dejarlo o resultar tan fría como lo habían sido sus propios padres entre sí. Y le dijo con la vergüenza espesa en su voz que había querido creer lo peor, porque la duda le habría requerido confiar, y la confianza le habría requerido reconocer que ya se estaba enamorando de ella, y no podía soportar la idea de tal dependencia de otra alma. Y Eleanor escuchó esta confesión con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas, y cuando él finalmente guardó silencio, ella extendió la mano con la poca fuerza que poseía y le tocó el rostro, y le dijo lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta durante su matrimonio, que lo había amado casi desde el principio, desde la primera vez que había visto más allá de su fría formalidad la soledad que había debajo, que había esperado con cada pequeño acercamiento entre ellos, que él pudiera aprender a quererla, aunque fuera un poco. Y mientras hablaban estas verdades que deberían haber sido compartidas meses o años antes, algo cambió en la pequeña habitación de la cabaña. Un muro se derrumbó que había estado entre ellos desde el día de su boda, y cuando Adrian se inclinó y presionó suavemente su frente contra la de Eleanor, ambos llorando, se sintió como el verdadero comienzo de algo que se había roto antes de que pudiera empezar correctamente, y Eleanor susurró que lo perdonaba, y Adrian prometió que pasaría su vida demostrando ser digno de ese perdón y del amor que ella le había dado tan libremente, cuando él no le había ofrecido nada más que frialdad a cambio. Las semanas que siguieron se movieron con la lenta gentileza del hielo derritiéndose en agua de manantial, mientras la fuerza de Eleanor regresaba en pequeños incrementos que Adrian marcaba con la devoción de un erudito, registrando preciosos descubrimientos, y se negó a abandonar la cabaña a pesar de las amables sugerencias del capitán Hartford de que regresara a Thornwood y enviara personal adecuado para cuidar a la duquesa, porque Adrian había aprendido durante esas terribles noches de vigilia que algunos deberes no se pueden delegar y algunos actos de penitencia requieren asistencia personal, y así el orgulloso duque de Thornwood, que había comandado batallones y administrado vastas fincas y se había movido por la sociedad con la autoridad segura de su rango, ahora pasaba sus días realizando las humildes tareas de un enfermero, llevando a Eleanor el caldo que él mismo había calentado sobre el fuego de la cabaña, leyéndole los libros que Hartford traía de su biblioteca abandonada en Thornwood, sus favoritos que Adrian ahora descubría por primera vez porque nunca había pensado en preguntar qué amaba, y leía poesía que la hacía sonreír y filosofía que provocaba suaves debates cuando ella tenía fuerzas para conversar, y aprendió que su esposa poseía una mente tan hermosa como su corazón, aguda, curiosa y amable en sus conclusiones, y lamentó de nuevo todas las conversaciones que podrían haber compartido durante su matrimonio si no hubiera estado tan decidido a mantener la distancia entre ellos. En las mañanas en que Eleanor se sentía lo suficientemente fuerte como para sentarse, Adrian le cepillaba el cabello con cuidadosas pasadas, aprendiendo su peso y textura.
la forma en que atrapaba la luz, y estos momentos íntimos se sentían más preciosos que cualquiera de las interacciones formales que habían caracterizado su matrimonio, porque ahora había honestidad entre ellos, vulnerabilidad dada y recibida, y Eleanor cerraba los ojos mientras él trabajaba, y a veces las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, aunque sonreía, y cuando Adrian le preguntaba si la estaba lastimando, ella negaba con la cabeza y solo decía que estaba feliz, que había soñado con una ternura tan simple durante los largos meses de exilio, pero no se había atrevido a esperar que pudiera volverse real, y sus palabras atravesaban a Adrian con una nueva comprensión de todo lo que ella había soportado, mientras él había alimentado su orgullo herido en los grandes salones de Thornwood. A medida que Eleanor se fortalecía, Adrian la ayudaba a caminar, primero solo desde la cama hasta la silla junto a la ventana, luego alrededor de la pequeña cabaña, y finalmente, en un día en que una débil luz solar se abrió paso entre las nubes de invierno, hacia el jardín que ella había cuidado durante su exilio, y ella lloró al ver cómo el frío había reclamado sus plantas. Y Adrian le prometió que la primavera llegaría y volverían a plantar juntos, en Thornwood, donde ella pertenecía, y Eleanor lo miró con una esperanza tan tentativa que él comprendió cuán frágil era este nuevo comienzo, cuánto dependía de su paciencia y consistencia, cómo la confianza una vez rota no podía ser ordenada de vuelta a la existencia, sino que debía ser coaccionada como una criatura salvaje para que saliera de su escondite. Y estaba decidido a demostrarse digno de esa confianza sin importar cuánto tiempo requiriera ganarla, y así cuidó la recuperación de Eleanor con una devoción que lo transformó a él tan seguramente como el descanso y la nutrición la estaban transformando a ella, y en las tranquilas noches cuando se sentaban junto al fuego, a veces en un cómodo silencio y a veces en una conversación que iba desde observaciones intrascendentes hasta exploraciones cuidadosas de los sentimientos que crecían entre ellos, Adrian sintió que algo se movía en su pecho, algún lugar congelado se descongelaba, y lo reconoció como el cauteloso florecimiento de la esperanza de que quizás de las cenizas de su roto comienzo pudieran construir algo verdadero y duradero, algo que honrara el sacrificio que Eleanor había hecho y el amor que había ofrecido incluso cuando él no le había dado nada más que frialdad a cambio. El viaje de regreso a Thornwood tuvo lugar en una mañana en que los primeros indicios de la primavera tocaban el aire, cuando la nieve había comenzado su retirada y revelaba parches de tierra oscura debajo, y Eleanor se sentó envuelta en pieles dentro del carruaje que Adrian había traído, todavía pálida, pero ya no frágil, sus ojos bebiendo el paisaje que había pensado que nunca volvería a ver, y Adrian se sentó frente a ella, incapaz de apartar la vista de su rostro, memorizando cada expresión que lo cruzaba, el asombro y la aprensión mezclados allí, porque entendía que ella no regresaba a la fría mansión que había dejado en desgracia, sino a algo desconocido. Y él había trabajado en secreto durante su recuperación para asegurarse de que su regreso a casa fuera diferente de su destierro, que cada detalle hablara de honor restaurado y devoción ofrecida, y cuando el carruaje giró por el largo camino hacia Thornwood, y Eleanor vislumbró por primera vez la gran casa que se alzaba contra el cielo pálido. Adrian la observó cuidadosamente en busca de signos de angustia, listo para dar la vuelta si esto era demasiado pronto. Pero Eleanor simplemente tomó su mano y la sostuvo con fuerza, y él supo que estaba reuniendo coraje para lo que le esperaba dentro de esos muros que habían sido testigos
de su roto comienzo. Los sirvientes estaban reunidos en el vestíbulo de entrada. No como habían estado en aquel terrible día de invierno, cuando Eleanor había sido conducida avergonzada, con los ojos desviados y juicios susurrados, sino con rostros abiertos y acogedores, y la señora Thornbury, el ama de llaves, se adelantó con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas para dar la bienvenida a su gracia a casa y pedir perdón por haber dudado de ella, y uno por uno el personal se acercó para ofrecer palabras similares hasta que Eleanor lloró abiertamente por su amabilidad, y Adrian sintió que se le oprimía la garganta con gratitud de que entendieran lo que significaba este regreso a casa y hubieran elegido honrarlo con tanta gracia. La condujo por la gran escalera, notando cómo temblaba de fatiga incluso con este pequeño esfuerzo, y cuando abrió la puerta de sus aposentos, ella se detuvo tan bruscamente que temió que algo estuviera mal, pero luego la vio asimilar la transformación que había ordenado, las frías paredes azules repintadas en el cálido rosa que una vez había mencionado preferir, sus libros devueltos a los estantes y ordenados por tema como a ella le gustaba, las ventanas equipadas con nuevas cortinas que dejarían entrar el sol de la mañana que amaba, flores frescas en cada mesa a pesar de la estación, y Eleanor se volvió hacia él con tal expresión de asombro que Adrian supo que cada hora invertida en planificar estos detalles había valido la pena, y ella susurró que era hermoso, que parecía un hogar en lugar de un museo, y Adrian le dijo suavemente que quería que fuera feliz aquí, que Thornwood había sido simplemente una casa hasta que ella la había convertido brevemente en algo más, y le prometió que nunca más dudaría de ella, nunca más permitiría que el orgullo o el miedo lo cegaran a su verdad. Y Eleanor extendió la mano para tocar su rostro con dedos que aún temblaban por la debilidad, y dijo que le creía, y esas simples palabras se sintieron como absolución y bendición a la vez, como la primera piedra colocada en un cimiento que construirían juntos. Y más tarde esa noche, cuando el médico hubo examinado a Eleanor y la declaró recuperándose bien, Adrian se quedó con el capitán Hartford en la biblioteca y aceptó las felicitaciones de su amigo, pero lo que sintió no fue triunfo, sino humilde gratitud por haber recibido esta inmerecida segunda oportunidad, y juró en silencio que pasaría los años que le quedaran demostrando ser digno de la mujer que lo había amado, incluso cuando él le había dado todas las razones para no hacerlo, la mujer que incluso ahora descansaba arriba en habitaciones hechas hermosas para su regreso, en el hogar que finalmente, verdaderamente, estaba listo para recibirla. Los meses que siguieron al regreso de Eleanor a Thornwood se desarrollaron con la belleza tentativa de la primavera, revelándose en pequeños incrementos, azafranes empujando a través de la tierra ablandada por la nieve y brotes apareciendo en ramas desnudas, y dentro de los muros de la mansión, Adrian y Eleanor se movían a través de sus días, aprendiendo la cuidadosa coreografía de una relación que se estaba construyendo en lugar de asumirse, porque lo que había existido entre ellos antes había sido mera forma sin sustancia, obligación sin entendimiento, y ahora intentaban algo mucho más difícil y precioso, la creación de una asociación genuina entre dos personas que habían herido y habían sido heridas, que llevaban cicatrices que no se desvanecerían simplemente porque el perdón había sido ofrecido y aceptado. Adrian se encontraba luchando con la culpa que llegaba en momentos inesperados, cuando Eleanor se estremecía ligeramente ante una voz elevada, aunque no estuviera dirigida a ella, cuando se quedaba en silencio si él fruncía el ceño,
mientras leía la correspondencia, y entendió que su ira durante el destierro de ella había dejado marcas más profundas que las visibles en su cuerpo demasiado delgado, y estaba aprendiendo que reconstruir la confianza requería no grandes gestos, sino una gentileza constante. Requería que moderara su intensidad natural y recordara que la mujer que se sentaba frente a él en el desayuno había aprendido a esperar condena en lugar de cuidado del hombre que debería haberla protegido por encima de todos los demás. Eleanor navegaba por sus propias dificultades en este nuevo arreglo, a veces insegura de si expresar sus pensamientos o mantenerlos a salvo dentro como había aprendido a hacer, insegura de si la atención de Adrian resultaría duradera o se desvanecería una vez que la novedad de su culpa se desgastara, y había momentos en que se sorprendía observándolo con cautela, buscando señales del frío duque que la había desterrado. Y entonces se sentía avergonzada de su duda porque Adrian estaba tratando desesperadamente de demostrar que había cambiado, y ella quería creer en esa transformación, quería confiar en que la ternura que mostraba no era una actuación, sino la verdad. Sin embargo, a pesar de estos intentos titubeantes de entendimiento, hubo momentos de gracia que les dieron a ambos esperanza, mañanas en que Adrian encontraba a Eleanor en la biblioteca y discutían el libro que ella estaba leyendo hasta que la conversación abarcaba filosofía, poesía y política, y él se maravillaba de cómo funcionaba la mente de ella, cómo podía ver conexiones que él había pasado por alto y ofrecer ideas que desafiaban sus suposiciones. Y estos intercambios lo dejaban sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Le hacían preguntarse cómo había estado contento con el silencio que había caracterizado su temprano matrimonio cuando tal riqueza había estado disponible si tan solo hubiera preguntado. Hubo tardes en que caminaban por los jardines que Eleanor estaba restaurando a su antigua belleza, y Adrian tomaba su mano con una gentileza que aún los sorprendía a ambos, y se movían por senderos bordeados de rosas tempranas, mientras el crepúsculo se profundizaba a su alrededor, y Eleanor hablaba de sus planes para las familias de arrendatarios de la finca, las mejoras que esperaba hacer en sus cabañas y escuelas, y Adrian escuchaba con una atención que no era mera cortesía, sino interés genuino, y ofrecía recursos y conexiones para apoyar su visión. Y en estas colaboraciones, Eleanor comenzó a ver que había ganado no solo el afecto de un esposo, sino un verdadero compañero que valoraba sus contribuciones. Algunas noches se sentaban junto al fuego en la sala de estar de Eleanor, ese espacio que Adrian había rediseñado para su comodidad, y la conversación se extendía hasta el amanecer mientras compartían lenta y cuidadosamente las historias que los habían moldeado. Adrian, hablando vacilantemente del frío matrimonio de sus padres y su determinación de no repetir sus errores, incluso cuando los había recreado perfectamente, Eleanor describiendo la soledad de su exilio y la extraña paz que había encontrado al aceptar lo que pensaba que era su destino, y en estas revelaciones estaban construyendo algo que ninguno de los dos había sabido desear, una intimidad de almas que iba más allá de la pasión. Aunque la pasión también comenzaba a agitarse entre ellos en miradas sostenidas demasiado tiempo y toques que se demoraban, y ambos sentían simultáneamente la atracción hacia esa barrera final aún no franqueada, y el temor de que moverse demasiado rápido pudiera romper lo que estaban construyendo con tanto cuidado, y así esperaban, aprendiendo la paciencia juntos, confiando en que cuando llegara el momento lo sabrían, y en la espera descubrieron que la anticipación misma podía ser dulce,
que la lenta construcción del deseo entre dos personas que aprenden a amar podía ser su propia forma de devoción. Adrian eligió una tarde de finales de primavera, cuando el jardín que Eleanor había restaurado florecía con tal profusión que el aire mismo parecía pesado de promesas. Cuando las rosas trepaban por los antiguos muros de piedra en cascadas de crema, rubor y carmesí, cuando la última luz del día doraba todo lo que tocaba y el canto de los pájaros llenaba los espacios entre los latidos del corazón, y condujo a Eleanor por senderos que ella había diseñado con sus propias manos, pasando por lechos de lavanda y macizos de espuelas de caballero, hasta el rincón apartado donde una fuente murmuraba su canción interminable y bancos de piedra esperaban bajo un cenador cubierto de madreselva. Y Eleanor fue de buen grado, aunque presentía algo significativo en el nerviosismo apenas contenido de Adrian, en la forma en que su mano temblaba ligeramente al sostenerla de ella, en la cuidadosa atención que prestaba a cada detalle de su ruta, como si hubiera ensayado este viaje muchas veces en su mente. Cuando llegaron al cenador y Eleanor se volvió para interrogarlo con ojos que reflejaban la luz dorada, Adrian tomó ambas manos de ella en las suyas y pronunció palabras que había compuesto, revisado y memorizado hasta que se sintieron verdaderas, palabras sobre cómo su primer matrimonio había sido un asunto de deber y expectativa, contratos firmados y votos pronunciados sin entender su peso, y cómo le había fallado en todas las formas en que un esposo puede fallarle a una esposa. Había dudado cuando debería haber confiado, condenado cuando debería haber cuestionado, desterrado cuando debería haber protegido, y Eleanor comenzó a protestar que ya habían superado tales recriminaciones. Pero Adrian continuó con delicadeza, porque esto necesitaba ser dicho, necesitaba ser reconocido antes de que pudiera preguntar lo que pretendía preguntar. Habló de su coraje, no solo en el sacrificio que había hecho para salvar a su hermano y sin querer a sí mismo, sino en la gracia con la que había soportado el exilio y la casi muerte, la generosidad con la que lo había perdonado, aunque no merecía tal misericordia, y le dijo que en los meses transcurridos desde su regreso había visto cómo ella transformaba Thornwood de un monumento al orgullo en un verdadero hogar. Había visto su gentil influencia tocar todo, desde los sirvientes que ahora sonreían en su trabajo, hasta las familias de arrendatarios cuyos hijos corrían a recibirla cuando visitaba sus cabañas, y ahora entendía lo que había sido demasiado ciego para ver antes, que Eleanor poseía una fuerza que no tenía nada que ver con la fuerza bruta y todo que ver con un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto sin importar el costo para ella misma. Entonces Adrian soltó una de sus manos para sacar una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y a Eleanor se le cortó la respiración porque de repente comprendió lo que estaba sucediendo. Y cuando Adrian abrió la caja para revelar un anillo muy diferente del ostentoso diamante que le había dado en su primer compromiso, una simple banda engastada con su piedra de nacimiento y grabada con palabras que aún no podía leer, dijo que se lo pedía no como el duque de Thornwood a Lady Eleanor Ashford, no como un acuerdo entre familias o una cuestión de expectativa social, sino como Adrian a Eleanor, como un hombre que había aprendido demasiado tarde lo que el amor requería y que deseaba desesperadamente la oportunidad de ofrecerlo adecuadamente, y le preguntó si se casaría con él de nuevo, de verdad esta vez, con pleno conocimiento de quién era él, incluyendo todos sus fracasos y debilidades, y lo eligiera a él como él la estaba eligiendo a ella, libremente y sin reservas.
Eleanor permaneció muy quieta por un largo momento, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y rodaban por sus mejillas, y Adrian esperó en agonía, preguntándose si quizás había presumido demasiado, si las heridas que había infligido eran demasiado profundas para este tipo de renovación. Pero entonces Eleanor sonrió con tal resplandor que Adrian sintió que su corazón podría detenerse, y dijo que sí, que se casaría con él de nuevo. Que había esperado precisamente esto, aunque no se había atrevido a esperarlo, que lo elegía con pleno conocimiento de sus defectos, así como esperaba que él la eligiera a ella con pleno conocimiento de los suyos. Y cuando Adrian deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban de alivio y alegría, Eleanor leyó la inscripción allí, que decía simplemente: libremente elegida, enteramente amada. Y comprendió que esta era su promesa y su voto, el cimiento sobre el cual construirían todo lo que seguiría. Y cuando Adrian la atrajo a sus brazos y la besó por primera vez, no como deber o consuelo, sino como deseo y devoción mezclados, Eleanor le devolvió el beso con todo el amor que había llevado en silencio durante tanto tiempo, y el jardín a su alrededor fue testigo de este segundo comienzo. Esta elección, hecha a plena luz, en lugar de en la sombra, y en algún lugar sobre ellos aparecieron las primeras estrellas en un cielo que se oscurecía hacia la noche, y ninguno de los dos lo notó, porque habían encontrado el uno en el otro todo lo que necesitaban, la culminación de un viaje que había llevado a través de la oscuridad hacia la luz, a través del dolor hacia la sanación, a través de la duda hacia la certeza del amor libremente dado y agradecidamente recibido. La ceremonia tuvo lugar una mañana de principios de verano, cuando la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la capilla de Thornwood en rayos dorados que parecían bendecir todo lo que tocaban, y a diferencia del gran espectáculo de su primera boda, con sus cientos de invitados y elaboradas formalidades, esta renovación de votos fue un asunto íntimo al que sólo asistieron aquellos que habían sido testigos de su viaje a través de la oscuridad hacia la luz. El capitán James Hartford, como testigo de Adrian, con una emoción apenas disimulada en su rostro curtido; Thomas Ashford, llevando a su hermana al altar, con lágrimas de alegría corriendo libremente, porque entendía mejor que nadie lo que Eleanor había sacrificado y lo que casi había perdido, y un puñado de sirvientes que habían permanecido leales a través del escándalo y el exilio, y que ahora se reunían para celebrar lo que siempre habían esperado que sucediera. Eleanor no llevaba el elaborado vestido de encaje de Bruselas y perlas que la había adornado en su primera boda. Esa pieza de vestuario diseñada para impresionar a la sociedad y demostrar la valía de la familia Ashford para una alianza ducal, sino un vestido de seda marfil tan simple en sus líneas que parecía casi sencillo, hasta que uno notaba cuán perfectamente complementaba su figura, cómo el sutil bordado en el dobladillo y las mangas se había hecho en un patrón de flores de madreselva para combinar con el cenador donde Adrian le había propuesto matrimonio, y su único adorno era el anillo que él le había dado, y un ramillete de rosas de su propio jardín entretejidas en su cabello, y nunca se había visto más hermosa, porque su belleza ahora no provenía del artificio, sino de la profunda satisfacción que irradiaba desde dentro, la paz de una mujer que había sobrevivido a lo peor y se había encontrado amada sin medida. Adrian estaba de pie en el altar observándola acercarse y descubrió que no podía contener las lágrimas que brotaban, porque esta mujer que caminaba hacia él le había salvado la vida sin su conocimiento, había aceptado el destierro en lugar de ponerlo en más peligro, lo había perdonado, aunque él le había fallado catastróficamente,
y ahora lo estaba eligiendo de nuevo libremente cuando no le debía nada, y comprendió con una claridad cristalina que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de tal gracia, sabiendo que siempre se quedaría corto, pero encontrando propósito en el intento. Los votos que pronunciaron no fueron las palabras estándar prescritas por la tradición, sino promesas que ellos mismos habían escrito en las tranquilas horas del amanecer. La voz de Eleanor firme, mientras se comprometía a confiarle sus miedos y sus alegrías, a creer en su transformación porque había sido testigo de su verdad en innumerables pequeños momentos, a construir con él una vida fundada no en el deber, sino en una genuina asociación y un afecto duradero. Y la voz de Adrian se quebró al prometer proteger no solo su seguridad, sino también su espíritu, honrar su coraje siendo digno de él, elegirla cada día con la misma intencionalidad que ella había mostrado al elegirlo, amarla no, a pesar de su dolorosa historia, sino con la profundidad que esa historia había hecho posible, porque el sufrimiento compartido y superado había forjado entre ellos un vínculo que la felicidad fácil nunca podría haber creado. Cuando el capellán los declaró marido y mujer con una sonrisa temblorosa, porque incluso él estaba conmovido por lo que había presenciado, y Adrian besó a Eleanor con una ternura que contenía tanto reverencia como pasión, la pequeña congregación estalló en aplausos y risas, y la celebración que siguió en los jardines de Thornwood fue modesta en escala, pero rica en alegría genuina, con brindis ofrecidos por Hartford y Thomas, hablando de redención y segundas oportunidades. Eleanor bailando con su hermano, mientras Adrian observaba con gratitud por el joven, cuya cautividad había revelado inadvertidamente el verdadero carácter de su esposa, y mientras descendía el crepúsculo y se encendían farolillos entre las rosas y la pequeña fiesta continuaba en suave conversación y felicidad compartida, Adrian y Eleanor se quedaron juntos bajo el cenador de Madreselva, donde este nuevo comienzo había comenzado de verdad. Y se abrazaron, mientras a su alrededor el mundo se suavizaba en la noche, y comprendieron que esto no era un final, sino un comienzo, el primer día de un matrimonio construido sobre la verdad en lugar de la suposición, sobre el amor libremente dado en lugar de la obligación cumplida a regañadientes, y cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos, compañeros en todos los sentidos, unidos no por contratos y expectativas sociales, sino por una elección renovada cada día y una devoción ganada a través de la prueba y probada en el fuego del sufrimiento superado. Había pasado un año desde la renovación de sus votos, cuando Eleanor descubrió que estaba embarazada. Y la alegría que inundó Thornwood con esta noticia le pareció a Adrian algo físico que iluminaba cada pasillo y tocaba cada rostro con sonrisas, y se encontró incapaz de contener la feroz protección que surgía en él junto a un terror que no había anticipado, porque ahora había dos vidas que dependían de él, y la idea de fallarle a cualquiera de las dos lo llenaba de pavor. Pero Eleanor se rió suavemente de su excesiva cautela y le recordó que las mujeres habían estado dando a luz desde el principio de los tiempos y que ahora ella estaba fuerte, floreciendo de salud de una manera que nunca lo había estado durante sus primeros años juntos, sus mejillas perpetuamente sonrojadas de color y sus ojos brillantes de satisfacción. Y de hecho, nunca se había visto más radiante que moviéndose por la finca con la mano apoyada en la creciente curva de su vientre, mientras continuaba su trabajo caritativo entre las familias de arrendatarios, con el pleno apoyo y la frecuente compañía de Adrian,
porque se habían convertido en verdaderos compañeros en todas las cosas, consultándose mutuamente sobre asuntos de la finca y obligaciones sociales, compartiendo tranquilas noches en la biblioteca, donde Adrian leía en voz alta, mientras Eleanor trabajaba en diminutas prendas para el niño que venía, y los sirvientes que una vez se habían movido por Thornwood con el cuidadoso silencio de quienes temían el temperamento de su señor, ahora realizaban sus tareas con genuina alegría, porque la casa se había transformado de un monumento al orgullo aristocrático en un verdadero hogar lleno de calidez y risas. Cuando llegó el momento de Eleanor, a principios de la primavera, con los jardines apenas comenzando a despertar del sueño invernal, Adrian caminó por el pasillo fuera de su alcoba durante horas, mientras la partera atendía a su esposa, y el capitán Hartford se sentó con él ofreciéndole un apoyo silencioso, porque entendía que el terror de Adrian no provenía de la falta de fe, sino de haber aprendido demasiado bien cuán rápidamente la alegría podía convertirse en angustia, cuán frágil podía ser la felicidad, y cuando finalmente la partera salió para anunciar que Eleanor había dado a luz a una hija sana y que tanto la madre como la niña estaban bien. Las rodillas de Adrian casi se doblaron de alivio y corrió a la habitación para encontrar a Eleanor exhausta pero triunfante, acunando un pequeño bulto envuelto en suaves mantas, y cuando ella lo miró con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro y dijo que su hija tenía el cabello oscuro de su padre, Adrian lloró abiertamente mientras los abrazaba a ambos con cuidado y presionaba sus labios en la frente de Eleanor y susurraba su gratitud por este regalo que no había hecho nada para merecer. Llamaron a la niña Catherine, como la madre de Eleanor, y a medida que pasaban los meses y Catherine crecía de una infante indefensa a una bebé de ojos brillantes que sonreía a sus padres con un reconocimiento inconfundible, Adrian se maravillaba de cuán completamente se había transformado su vida. Cómo el hombre frío y amargado que había sido parecía un extraño que apenas podía recordar, y cada noche, cuando regresaba de cualquier asunto que lo hubiera llamado, encontraba a Eleanor en el cuarto del bebé, con Catherine en sus brazos, cantando suavemente o contando historias con esa voz gentil que una vez había intentado con tanto esfuerzo traspasar sus defensas, y se quedaba en la puerta simplemente observándolos, su esposa y su hija, esta familia que casi había destruido por orgullo y sospecha, y comprendía con profunda humildad que se le había dado una segunda oportunidad que pocos hombres reciben, una oportunidad para construir algo verdadero y duradero de las ruinas de sus propios fracasos, y estaba decidido a demostrar ser digno de ello a través de cada acción y elección por todos los días que le quedaban. Habían pasado 5 años desde el nacimiento de Catherine, cuando Adrian propuso que visitaran la cabaña donde había comenzado su verdadero matrimonio, aunque Eleanor entendía que se refería al lugar donde ella casi había muerto, y él había descubierto las profundidades de su propia capacidad tanto para el fracaso como para la devoción. Y el viaje hasta allí, a principios de otoño, se emprendió no con la urgencia desesperada de aquella cabalgata invernal, sino con sus 3 hijos, Catherine, ahora una niña brillante de 5 años, y los gemelos James y Margaret apenas comenzando a caminar, acompañados por niñeras y sirvientes, porque Adrian insistía en que su familia viajara con comodidad, y mientras su carruaje se acercaba a la pequeña estructura de piedra que una vez había sido la prisión y casi la tumba de Eleanor, ella vio que se había transformado por completo, el techo reparado y el jardín restaurado, pintura fresca en las contraventanas y humo saliendo alegremente de la chimenea, y Adrian explicó con tranquilo orgullo que la había convertido en un refugio para familias que enfrentaban dificultades,
un lugar donde aquellos que huían de la violencia, la pobreza o circunstancias fuera de su control podían encontrar santuario temporal, y la había llamado Casa Ashford en honor a Eleanor, porque ella le había mostrado cómo era el verdadero coraje cuando había soportado el exilio en lugar de comprometer su seguridad. Recorrieron la cabaña juntos mientras los niños jugaban en el jardín bajo atenta supervisión, y Eleanor se detuvo en la habitación donde había yacido delirante de fiebre, creyendo que nunca volvería a ver a Adrian, donde había aceptado la muerte como el precio por mantenerlo a salvo, y ahora ese espacio había sido equipado con camas cómodas y edredones cálidos, estantes llenos de comida y medicinas, todo lo que una familia desesperada podría necesitar, y descubrió que las lágrimas corrían por su rostro, porque el sufrimiento que una vez pareció sin sentido se había transformado en propósito, su dolor alquimizado en compasión por otros que caminaban por senderos similares. Adrian se acercó a ella y tomó su mano, su pulgar trazando el patrón familiar sobre sus nudillos, que se había convertido en su hábito en momentos de profundo sentimiento, y dijo suavemente que nunca podría deshacer lo que le había hecho, que nunca podría borrar esos meses de aislamiento y enfermedad, pero que tal vez podrían asegurarse de que el lugar donde ella había sufrido se convirtiera en un faro de esperanza para otros. Y Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa radiante a pesar de sus lágrimas, y le dijo que no cambiaría su historia aunque pudiera, porque el hombre que la había desterrado con furia justiciera se había transformado a través del remordimiento y la humildad en el esposo que estaba a su lado ahora, y esa transformación había valido cada momento de angustia, porque les había dado algo más precioso que el cómodo afecto en el que su matrimonio podría haberse convertido. Les había dado un amor forjado en fuego y probado a través de la prueba más dura, una asociación construida sobre la verdad fundamental en lugar de las sutilezas superficiales. Caminaron por el jardín donde Eleanor una vez había cuidado plantas luchadoras con manos debilitadas por la enfermedad, y ahora florecía abundantemente con verduras y hierbas para las familias que se refugiarían aquí, y Catherine corrió hacia ellos con flores apretadas en sus pequeños puños, mientras los gemelos caminaban tras su hermana, y Adrian levantó a los 3 niños en sus brazos con la facilidad de un hombre que había aprendido que la fuerza se mide mejor no por el dominio, sino por la ternura. Y Eleanor observó a su familia junta en este lugar donde la muerte una vez pareció segura, y vio el milagro de su supervivencia, no solo su recuperación física, sino la supervivencia del amor que había sido enterrado bajo el orgullo y la sospecha, un amor que había necesitado morir y renacer antes de poder florecer verdaderamente. Y comprendió que la redención no era un solo momento, sino una elección diaria que hacían juntos, un compromiso de honrar la segunda oportunidad que se les había dado construyendo algo hermoso de las cenizas de lo que casi habían destruido. Habían pasado 10 años desde aquel día de invierno en que Adrian había cabalgado a través de tormentas para encontrar a Eleanor muriendo en la cabaña, y ahora estaban juntos en el gran salón de Thornwood durante la celebración de la cosecha, rodeados de familiares, amigos y arrendatarios que se habían reunido para marcar otro año de prosperidad y paz, y Eleanor observaba a su esposo moverse entre la multitud con su hija mayor, Catherine, a su lado, la niña ahora de 15 años y poseedora de la gracia gentil de su madre, combinada con la fuerza tranquila de su padre.
Mientras los gemelos James y Margaret bailaban con los hijos de los arrendatarios y el pequeño William, su hijo menor con solo 3 años, se sentaba contento en los brazos del capitán Hartford, y la vista de tanta alegría abundante, tanta evidencia tangible del triunfo del amor sobre la amargura y la sospecha, llenó a Eleanor de una gratitud tan profunda que casi la abrumó, porque entendía cuán fácilmente esto podría haberse perdido, cuán cerca habían estado de destruir algo precioso por orgullo, miedo y la terrible tendencia humana a creer lo peor en lugar de esperar lo mejor. Adrian la miró desde el otro lado de la habitación y sonrió, esa sonrisa particular que reservaba solo para ella, la que hablaba de intimidad, comprensión y un amor profundizado por sobrevivir a lo que debería haberlos roto, y se abrió paso hasta su lado y tomó su mano con la misma reverencia que había mostrado desde el día en que le había suplicado perdón, y juntos se escabulleron de la celebración para caminar por los jardines que Eleanor había restaurado de su antiguo abandono, jardines que ahora florecían año tras año como testimonio del poder del cultivo paciente y el cuidado fiel. Y mientras se movían entre las rosas y la lavanda en el suave crepúsculo de otoño, Adrian habló de su continuo asombro de que ella lo hubiera perdonado, de que hubiera elegido construir una vida con un hombre que la había agraviado tan gravemente. Y Eleanor le tocó el rostro con suavidad y le recordó, como lo había hecho innumerables veces antes, que el perdón no era un solo acto, sino una elección diaria. Así como el amor no era un sentimiento, sino un compromiso renovado cada mañana cuando despertaban juntos y cada noche cuando bendecían a sus hijos y se retiraban a la cámara que compartían como verdaderos compañeros en todos los sentidos. Querido oyente, tú que has viajado con nosotros a través de esta historia de traición y redención, de sufrimiento transformado en propósito y dolor alquimizado en profunda alegría, quizás te preguntes qué lecciones se pueden extraer del relato de Adrian y Eleanor, qué sabiduría se puede obtener de su paso a través de la oscuridad hacia la luz. Y te diría esto, que la confianza, una vez rota, requiere un inmenso coraje para reconstruirla, pero la estructura que se levanta del fracaso reconocido es más fuerte que la que se asumió sin pensar, que el amor probado por el fuego arde más brillante que el afecto que nunca ha conocido la duda, que la humildad no es debilidad, sino el fundamento de toda conexión genuina, que los errores que cometemos no tienen por qué definirnos si poseemos el coraje de enfrentarlos honestamente y la determinación de ser mejores de lo que éramos. Considera tu propia vida y las relaciones que más te importan. ¿Has permitido que el orgullo construya muros donde deberían estar los puentes? ¿O has permitido que el miedo silencie palabras que necesitaban ser dichas? ¿Has negado el perdón a quien verdaderamente lo busca? ¿O no te has perdonado a ti mismo por fallas que ya han sido perdonadas por aquellos a quienes agraviaste? El camino hacia la redención nunca es fácil. Requiere que abandonemos la cómoda narrativa en la que siempre tenemos la razón y los demás siempre están equivocados, exigiendo, en cambio, que veamos claramente nuestra propia capacidad, tanto para la crueldad como para la gracia. Pero la recompensa por tal coraje es un amor que no puede ser sacudido, porque ya ha sobrevivido al terremoto y ha sido reconstruido sobre la verdad fundamental. Que encuentres la fuerza para ofrecer segundas oportunidades donde se merecen, la sabiduría para reconocer el remordimiento genuino cuando se ofrece, y la gracia para creer que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden ser mejores de lo que eran cuando te hirieron. Que tus noches sean pacíficas,
y tu corazón esté abierto a la posibilidad de la redención, tanto para ti como para aquellos que la buscan de ti, y que descubras, como lo hicieron Adrian y Eleanor, que las más grandes historias de amor no son las que se desarrollan fácilmente, sino las que se ganan a través de la paciencia, la humildad y la feroz determinación de construir algo verdadero de las ruinas de lo que se perdió. Esta historia te llega desde Nombre del Canal, donde creemos en el poder transformador de las segundas oportunidades. Si su viaje te conmovió, considera suscribirte para continuar descubriendo historias de amor, redención y el coraje necesario para empezar de nuevo.